Los acontecimientos en Medio Oriente, todo lo que está pasando en Israel, en los alrededores, parece que se vuelven cada vez más apocalípticos, parece que son cada día más bíblicos. La gente se pregunta, la gente quiere saber, los creyentes quieren saber, muchos dicen, hermano, estoy perdido, no sé la verdad cómo empatar estas cosas, cómo encajar estas cosas. Hemos en este tiempo último estudiado profundamente el libro de Daniel, eh, Mateo, Lucas, Revelación, para poder interpretar, para poder entender las cosas del fin de los tiempos. ¿O es que ya se está revelando delante de nosotros el libro de Revelación? Mucha gente se está preguntando si es que estamos viviendo la profecía bíblica en acción. Muchas, claro que estamos en medio, como veíamos el día de ayer, los dos campamentos de el regreso del exilio de Jacob ya a su tierra, y estamos justamente en este tiempo donde vemos los dos campamentos de regreso. O sea, hay muchas cosas que son bíblicas, pero no sé si a usted le han hecho preguntas con relación a lo que está pasando actualmente. Y uno ve que muchos comentaristas, periodistas, hay mucho periodista cristiano, hay mucho periodista rabino, hay mucho periodista conocedor de la Torá, hay periodistas conocedores de la Torá, del Brit Hadashah, y uno debe preguntarse, sinceramente, si es que estamos viviendo en estos eventos, todo esto que estamos viendo, lo que está sucediendo ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Muchos en Israel que aún no conocen del Salvador, también comienzan a interesarse con relación a la profecía bíblica. Y muchos se preguntan, ¿será que aparecerá el Mesías pronto? ¿Será que el regreso del Mesías se dará pronto? Los judíos, como ellos no creen, bueno, muchos de ellos no creen todavía en que Yeshua ya vino, que el Mesías ya vino. Ellos sencillamente se preguntan si es que el Mesías aparecerá pronto. Como para ellos no ha venido, entonces creen que de todas maneras aparecerá el Mesías. La aparición del Mesías no es solamente un concepto hoy día del pueblo judío. Muchas religiones en el mundo, como por ejemplo los árabes, en el Islam, en el Corán, habla de la manifestación de, digamos así, un Mesías para el final de los tiempos. Solo que para ellos no es un Mesías, es un imán, es un líder que aparecerá en el fin de los tiempos. Muchas religiones hindúes, en muchas culturas, se habla de que alguien muy especial aparecerá en el fin de los tiempos. Este Imán Agdi que habla el Corán, aunque para ellos es el Mesías, nosotros entendemos que no es el Mesías. Para el pueblo yehudí que espera que se revele el Mesías al final de los tiempos, sabemos que no es el Mesías. Por el contrario, es el antimesías, es el anticristo. Sin embargo, todas estas preguntas ya están surgiendo. La inquietud con respecto a la aparición del Mesías en el fin de los tiempos. Cuando Yeshua, él mismo habló estas palabras, él habló justamente de que vendría un tiempo así, que vendría un tiempo en el cual la gente diría, vengan que aquí está su Mesías, mire lo que está aquí por Jerusalén, mire lo que ya está aquí por Judea. Y Yeshua habló que habría una expectativa con relación a su venida, a su aparición. Para los que no han creído en él, pues sencillamente serán engañados porque la venida de El Mashiach estaba precedida por
un kit por una información que era muy exacta con relación a quién es el Mesías. Apuntaría 300, especialmente 335 profecías que hablaban de quién era el Mesías. Y él tenía que cumplir cada una de esas profecías. Tenía que cumplir cada uno de esos detalles que hablaban las profecías. Si se saltaba uno de ellos, entonces no era el Mesías. Si no había cumplimiento en alguna de las señales que se daban del Mesías, lógicamente no sería el Mesías. 335 aspectos de quién sería el Mesías. Esa era la gran señal que presenta el Tanaj con relación al Mesías. Shaul, en los tiempos de Shaul, que fue en el primer siglo de la era mesiánica, después de la muerte del Mesías, más o menos en el año 30, y vivieron el resto de ese siglo, Shaul, él habló de quien no ame a nuestro Adonai Yeshua sea maldito. Y luego dijo Maranatza, quien no ame a Adonai Yeshua sea maldito. Maranatza. Ese Maranatza, que se traduce como Maranata, es un término arameo. Maran, Atza. Recuerdan que el título en arameo para Elohim, para Adonai, es Maria, y Maranatza es Adonai ya vino, o María ya vino. Hablando de Yeshua, o sea, el Mashiach, que es Adonai ya vino, y eso es lo que significa Maranatza. Hoy lo han traducido como Maranata, y lo que creen que significa es Cristo viene, que es lo que uno escucha del cristianismo, pero no significa eso. Porque si significara Cristo viene, entonces querría decir que tampoco están creyendo en la primera venida. Y no significa que Él viene, significa que Él ya vino. Maranatza es Adonai ya vino. O sea, cuando vino Yeshua fue la venida de Adonai, como dice Gilel. Él ya vino. En este tiempo, mis hermanos, una de las grandes expectativas que debemos tener no es si la guerra terminará, si la guerra continuará. Todo esto sencillamente es un escenario que prepara la segunda venida del Mashiach. Y sin esto todo carecería de sentido. Si sacamos a Yeshua de este escenario, cuando nosotros vemos el libro de Mateo, cuando vemos el libro de Gilel, Mateo y Gilel y Lucas, donde a Yeshua se le hacen 3 preguntas y a Yeshua le preguntan, a ver, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Fueron 3 preguntas que se le hicieron a él y él le respondió en el capítulo 24, lo mismo que Gilel 21. ¿Cuándo acontecerán estas cosas? Algunas cosas ya acontecieron. ¿Cuándo acontecerán ya en el fin del siglo estas cosas? Y Yeshua también respondió, ¿y qué señales habrá de tu venida? Esa pregunta es importante. ¿Cuáles serán las señales de su venida? Y él dijo, bueno, cuando ya llegue el tiempo del fin, en el Aharit Yamín, ocurrirá algo que habrá una tremenda expectativa en todo lugar con relación al Mesías. Y por eso hoy muchas religiones convergen, hablan justamente de la venida del Mesías. Y en el pueblo árabe esto está cogiendo fuerza en este último tiempo. Aún muchos se están dando cuenta de que el anti-Mashiach, el anticristo, que tanto se ha hablado, que venía de Roma, si usted lee la nota de el libro de Revelación, capítulo 13, en la Torah viviente, ahí tenemos una nota hace años, en las primeras revisiones que se hicieron, mostrando que el anti-Mashiach viene de los países árabes, que es un árabe y que no viene de ninguna religión, el anti-Mashiach. Y hoy se está hablando mucho de este imán Mahdi del pueblo árabe, que es el anti-Mashiach,
que surgirá como un líder político que traerá la unidad para todo el pueblo árabe, conquistará Jerusalén. Esto es lo que estamos viendo que se desarrollará en estos eventos. Y Yeshua también dijo que habría una gran expectativa, incluso en el mismo Israel. Y por eso muchos creyentes judíos o no creyentes judíos que están también interesados en saber cuándo aparecerá el Mesías. Para ellos, ¿cuándo aparecerá el Mesías? Para nosotros, ¿cuándo regresará el Mesías? Porque Maranatza, porque Él ya vino, porque Adonai ya vino. Ahora, ¿qué debemos hacer con respecto a todo esto? ¿Y cómo podemos apoyar mejor a la gente que nos rodea, ya sean creyentes, ya no sean creyentes? Porque todo mundo será afectado con el regreso del Mashiach, positivamente o negativamente. Sabemos que el mundo sigue tambaleándose y veíamos en esta mañana cómo la guerra continúa. Había mucha expectativa en algunos lugares de que iban a entrar en un cese ya definitivo, que la guerra iba a terminar, pero no se dio. Entonces la situación va a seguir avanzando, por lo menos en los días próximos. Israel sigue en guerra, Hamás sigue atacando, pero también algunos grupos se unieron, algunos grupos en estos tiempos de cese, algunos grupos terroristas se unieron a Hamás para combatir. Junto con Hamás vienen los ataques de Hezbollah por parte del norte. La guerra continúa. Nadie sabe con seguridad cómo se va a desarrollar y cómo finalizará exactamente el momento actual. Pero una cosa sí es segura. Todos estos acontecimientos apuntan al futuro más maravilloso imaginable. Todos los acontecimientos están apuntando a que esta era está terminando, los sistemas están terminando y se aproxima la era más brillante que todos podemos imaginar, que es la era del reino en el regreso del Mashiach. El plan de paz, como la gente lo ve, el plan de paz no es que ya no hayan guerras y que no hayan armas. Pueden destruir todas las armas nucleares. Hace tiempo, según los militares, hubo un acuerdo entre China, Estados Unidos y Rusia, que son países que tienen armas nucleares, de que ellos no iban a usar más las armas nucleares. Y uno ve que sí, ha habido guerra, pero no han usado estas armas nucleares. Pero el plan de paz no es que las armas desaparezcan, el plan de paz de Elohim no es que ya no haya guerras, y Yeshua dijo, eso habrá. Habrá guerras, habrá rumores de guerras, pero no se asusten porque no es el fin. Pero ¿cuál es el plan de paz, el plan de Shalom para los últimos tiempos en la profecía bíblica? Aunque habrán unos años de paz, habrá algunos pactos de paz, algunos acuerdos de paz, la pregunta es, ¿cuál es el plan de paz de Elohim? ¿Cuál es el plan de paz que nuestro Padre ha establecido para llevar a cabo en los últimos tiempos de la profecía bíblica? Cuando hablamos de la profecía bíblica, mucha gente le tiene miedo. Cuando uno escucha a muchos preguntando, la gente pregunta con miedo cuando se habla del cumplimiento de la profecía bíblica. Pero la profecía bíblica no está para infundir temor. El Eterno no está en esto para infundir intimidación, sino por el contrario, la profecía bíblica y el cumplimiento de la profecía bíblica es el mejor antídoto contra todo miedo. Es el mejor antídoto que el Eterno nos ha dado para toda intimidación. El enemigo trabaja de esa manera, intimidando, asustando.
Pero el Eterno a través de la profecía bíblica nos quiere, por el contrario, liberar. Por eso Yeshua dijo, habrán guerras, habrá rumores de guerras y se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino. Pero no tengan miedo, porque la profecía bíblica no es para causar miedo, es por el contrario, para liberarnos a fin de saber exactamente qué es lo que el Eterno va a hacer cuando Él comience el cumplimiento de cada una de las profecías. Nuestro Padre, que es el amo del universo, nuestro Padre que es el gobernante del universo, Él que es el rey, y Yeshua, que es el Melech Haolam, y Yeshua que es el rey de Israel, y Yeshua que es el rey de los Yehudí, Él es el que está diciendo, pero no tengan miedo. Él nos dice que si estamos en Él, que si estamos en su presencia, todo estará bien. Y Él nos dio muchas pruebas de esto cuando, por ejemplo, vino la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Él nos mostró esto. Sí, hubo 10 juicios, 10 plagas y fueron terribles, pero no contra el pueblo de Israel, fue contra Misraim. Y en este tiempo es lo mismo. Cuando todo comience a cumplirse y las profecías exactamente del fin de los tiempos comiencen a cumplirse y los juicios del Eterno comiencen a caer sobre la tierra, no van a caer sobre Israel, no van a caer sobre los suyos, no van a caer sobre los justos de su pueblo, contra los redimidos de su pueblo. Seremos guardados. Por eso Yeshua dice, no tengan miedo. No es el fin. Todo el cumplimiento profético sí, será asombroso. Cuando usted lee el libro de Revelación, será asombroso. El libro de Revelación es sencillamente la repetición de las señales que vimos en el libro de Shemot, cuando el pueblo de Israel salió de Misraim. Y eso mismo, él comparó los acontecimientos del fin de los tiempos con los dolores de parto. Pero la gente a menudo olvida que son dolores de parto. Estos días que nació Shemuel, mi hermano Kefa estaba escribiendo por la mañana, el día que nació Shemuel, sobre algunos inconvenientes que se estaban presentando en la hermana Lea, en el bebé, pero es sencillamente trabajo de parto. El trabajo de parto no es solamente dolor, el asunto es que es un trabajo de parto y por complicado que sea, como vimos en esta semana, el caso de Rachel, cuando Rachel dio a luz a su último hijo Benoni, a la que ella le puso Benoni, y luego Jacob le cambia a Benjamín. Fue un momento difícil, pero el asunto es que era un trabajo de parto. Y Yeshua dijo, es un trabajo de parto. Lo que va a acontecer en el fin del tiempo, la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob, es un trabajo de parto. Y si nosotros entendemos que es un trabajo de parto, que todo esto conduce al nacimiento, un trabajo de parto conduce al nacimiento, entonces, ¿qué es lo que están haciendo en este tiempo? Y entre más pasa el tiempo, uno ve que más las cosas se ponen complicadas, pero Yeshua dijo, pero es un trabajo de parto. Es así que se da a luz. Una mujer embarazada, cuando ya se ha cumplido el tiempo de la vida ahí en el vientre, ella no está concentrada en las contracciones, ella no está concentrada en la agonía del parto, aunque sí debe estar prevenida y debe estar armada, pero ella va a estar ocupada, es tal vez pintando la habitación, no sé cómo lo hizo mi hermano que fue allá en Argentina, pintando la habitación, comprando ropa, entusiasmada por conocer a ese nuevo miembro de la familia. ¿Cómo será? ¿Cómo será Shemuel? ¡Qué muchacho tan hermoso! Mi hermano Kefa me pasó la foto cuando nació el bebecito, hermano, un bebé hermoso. En eso se concentra la mamá. Se prepara para algo maravilloso, algo que espera con ansias,
y nos tenía todos con ansias. Siempre preguntábamos, ¿y cómo está Kefita? Porque le dijimos Kefita hasta el momento en que nació. Cuando nació, mis hermanos, pues todos celebramos, uno ve, todos estaban contentos de todo lado, enviando saludos, bendiciones. Bueno, y eso está diciendo, así, nosotros debemos estar alegres porque se está dando un trabajo de parto. Para nosotros los creyentes, no es la tribulación. La tribulación es para el mundo, para el pagano, para el que no toma en cuenta al Eterno. Nosotros estamos en un tiempo de alumbramiento. Estamos preparando este mundo para el más grande de los alumbramientos, cuando dice la palabra, y al final todo Israel será salvo, todo Israel nacerá de nuevo. El Eterno tiene que presionar, el Eterno tiene que ajustar a las personas, incluso cogerlas del cuello hasta que vean la necesidad de que tienen que volverse al Creador. Pero Yeshua dice, pero este tiempo es un tiempo de alumbramiento, es un tiempo de dolores de parto. Cuando nosotros hablamos del fin de los tiempos, cuando hablamos del fin de esta era, pues uno dice, bueno, en sí no es el fin de los tiempos, es el fin de los tiempos para todas las cosas malas. Es el fin de los tiempos para los malos, pero para nosotros viene el reino. Estamos saliendo de la peor era, estamos saliendo de la era más oscura, más corrupta, más pecaminosa, pero nosotros debemos ver delante de nosotros el reino. La mayoría de la gente se olvida de mirar el final. El final, ¿en qué es que finaliza todo? Debemos ver hacia el final, debemos ver hacia el nacimiento. Como la mamá puede que tenga dolores y ya por el peso del bebé ha crecido tanto que ya es incómodo mantenerse de pie, y acostada es incómoda y sentada es incómoda, pero ella está llena de alegría porque entre más tiempo pasa, pues más se acerca el momento en que el bebé nacerá. Y así es, nosotros tenemos que ver que sí, esto va a finalizar. Toda esta política corrupta va a finalizar. Todos estos sistemas corruptos económicos tienen que finalizar. Los sistemas culturales tienen que finalizar. Todo aquello que no honra a nuestro Padre tiene que finalizar. Pero no debemos quedarnos mirando hacia los dolores de parto. No se quede mirando a las guerras, a los terremotos, no se quede mirando hacia allá, sino que miremos todo el cuadro presentado en la profecía bíblica de lo que sucederá al final. ¿Y qué es lo que sucederá al final? Que nuestro Mashiach regresará. Aunque para la mayoría, incluso para el pueblo judío, Él viene, para nosotros Él regresará, porque Él ya vino, Maranatha. Porque nuestro María Adonai ya vino y Él regresará. Esta era mesiánica ha sido increíble. La era mesiánica es esta era en la cual Yeshua vino, murió, resucitó y se inicia la era mesiánica. Pero luego de esto viene la era del reino. Y esa era del reino del Mashiach, cuando el Mashiach ahora sí venga en persona, físicamente, y se establezca en Jerusalén, y desde ahí se establezca el centro del gobierno por 1000 años, este gobierno de paz. Mis hermanos, qué cuadro tan maravilloso. El reino mesiánico, ese reino de 1000 años, será algo maravilloso. Hay veces que nosotros vemos que el pueblo yehudí, hay veces entiende mejor estos conceptos, aunque no creen en el Mesías, y los entiende mejor que muchos creyentes que conocen del Mesías y no entienden. Hace poco que estuvimos en Ecuador visitando a las comunidades judías, y estuvimos donde familias judías, que en un momento yo le pregunté y le dije, ¿ustedes por qué están todavía aquí? Ustedes tienen que regresar ya a Israel. Es mejor que regresen. Es tiempo en que ustedes hagan aliyá a su país, a Israel. No deben estar más acá.
Y él me decía, ¿y ustedes cuándo regresan? Luego que hablamos un poco, él dijo, bueno, hermano, el asunto es que cuando venga el Mesías, él nos reunirá a todos. Con eso él terminó la charla. Cuando venga el Mesías, él reunirá a todo Judá, él reunirá a todo Israel. O sea, ese concepto ellos lo tienen claro. El cristianismo no tiene ese concepto claro. El cristianismo tiene una cantidad de teologías del reemplazo inventadas que están esperando un arrebatamiento que no habrá. Son doctrinas del reemplazo, que ellos no pasarán por la gran tribulación y que no tendrán que preocuparse por las guerras. Pues aquí hemos estado todo este tiempo, ya están las guerras, hemos estado en una crisis económica por 4 años, aquí estamos. Están los que dicen que habrá un arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros que no, que el arrebatamiento será en medio de la tribulación, otros que no, que al final de la tribulación. Pues no habrá eso. No habrá tal arrebatamiento y todos los creyentes tendrán que pasar por la gran tribulación. Ahora, el pueblo yehudí, cuando se habla de el regreso del Mesías o la venida del Mesías para ellos lo entienden y ellos dicen, cuando venga el Mesías, él solucionará muchos de nuestros problemas, pero también él nos reunirá a todos. Él reunirá a todos los judíos de la tierra. Los judíos, mis hermanos, ellos están muy familiarizados con las profecías bíblicas sobre el reino venidero. Entienden mucho mejor las profecías que hay en el Tanaj. Las profecías que hay en el Tanaj, ahí se inician y luego tienen el cumplimiento ya en el Brit Hadashah. Una persona, por ejemplo, no puede entender plenamente el libro de Revelación. Hay gente que lo ha estudiado muchas veces, el libro de Revelación. Yo en el pasado estudié mucho el libro de Revelación. Me encantaba estudiarlo, releerlo, volverlo a releer para tratar de encajar. Nunca pude encajar muchas cosas. Y lo hice por años. Pero luego el Eterno me guió a que debía estudiar primero Daniel. Tiene que estudiar primero el profeta Daniel. Entonces me dediqué a estudiar el profeta Daniel, a entender, aunque es un libro corto, pero tiene mucho contenido, a estudiar, a releer, a ver, a volver a analizar. Y llegó el momento en que pude encajar muchas cosas que no entendía en el libro de Revelación. Porque es Daniel el que habla muchas cosas del tiempo del fin. Revelación habla de algunas cosas del tiempo del fin, mientras que Daniel habla de todas las cosas del fin. Los judíos tienen esa característica, que ellos leen mucha profecía del Tanaj. Por ejemplo, con relación a la guerra de Gog y Magog, no se puede entender si solamente se lee el Brit Hadashah. Cuando nosotros vemos solamente el libro de Revelación para tratar de entender los asuntos de Gog y Magog, no se pueden entender porque están explicados en el Tanaj. Cuando se lee, por ejemplo, el libro de Isaías, que es otro libro que está dedicado a los temas de la redención de Israel, todos los asuntos de la redención de Israel están en el libro de Isaías. Ahora, algunos temas se desarrollan en el Brit Hadashah. El libro de Isaías habla, por ejemplo, del día de Adonai. El gran día de Adonai, que es el gran día del regreso glorioso de nuestro Mesías. En el libro de Revelación capítulo 1 habla de, estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Adonai, en el día de Adonai. Y uno dice, en el día de Adonai, bueno, el día de Adonai, si uno lee sobre el libro de Revelación, uno puede decir, bueno, el día de Adonai es el Shabbat. Y en cierta parte es cierto que el Shabbat es el día de Adonai. Pero si lee uno el libro de Isaías, se entiende que el día de Adonai es el fin de los tiempos. Es cuando Yeshua regrese por segunda vez. El día de Adonai, ese regreso glorioso, ese día glorioso del regreso de nuestro Mesías, cuando aparezca nuestro Mesías. Y Yeshua dijo, no se dejen engañar, porque habrá una expectación tremenda con respecto a la venida del Mesías en ese tiempo final.
Y muchos dirán, mire que lo hemos encontrado, vengan que está aquí. Sabe que ya está por aquí, por las calles de Jerusalén, está por aquí, por Judea. Está, algunos dirán, por allá en algún país del exilio. Y Yeshua dijo, no se dejen engañar. Porque ese día, ese regreso es algo espectacular. El regreso de Yeshua será algo muy maravilloso. Como él dice, él no vendrá ni a Jerusalén inicialmente, ni a Judea, ni a ningún rincón por ahí, vamos que por aquí está escondido, no. Porque el regreso del Mashiach, él dijo, será como el relámpago, será como el relampaguear de un rayo. Cuando un rayo cae y hace la explosión de luz, todo queda iluminado. No importa lo oscuro que esté la noche, si es en la noche, todo se ilumina. Y Yeshua dice, así será la venida de el Ben Adán. Como un rayo, como el fulgor de un rayo, como la luz de un rayo. Y ese, dice Isaías, que es el día grande y glorioso de nuestro Mesías. Cuando todo lo veamos que regresa, cuando lo vemos que Él se establece en los cielos, por encima de las nubes, no en la tierra, y desde ahí aparecerá como un relámpago. Su luz más fuerte que el sol cuando resplandece en toda su fuerza. O sea, cuando Yeshua aparezca, posiblemente tendremos dos soles, tendremos dos luces en el firmamento, pero la luz de Yeshua será mucho más fuerte, mucho más clara que la luz del sol. Y Yeshua dijo, esa es la gran señal de mi venida. Y estamos preparando, y Él está preparando todo este tiempo justamente para este gran y glorioso día de Adonai. Hay cientos de profecías repartidas a lo largo de todos los libros de la Escritura. En más de 150 capítulos de las Escrituras, donde se habla del regreso del Mesías. O sea, es uno de los temas más tratados en las Escrituras. 150 veces, más de 150 veces, nos habla la Escritura con relación a el regreso de Yeshua. Nos da los tiempos, nos ubica en los tiempos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá? ¿Cuándo finalizará esta era? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida? Más de 150 veces uno dice, ¿cómo así se dedica tanto tiempo de las profecías de Yeshua? El regreso de Yeshua es el aspecto más tratado en toda la Escritura. En todos los libros de la Escritura. O sea, es un tema bastante amplio para tratar de cubrirlo en una mañana, en un tema. Pero sí hay algunos aspectos de su reino venidero en la profecía bíblica que nosotros podemos esperar que se cumplan. Algunos aspectos de su reino. O sea, ¿para qué viene Yeshua? ¿Qué es lo que Él viene a hacer? ¿Cuál es el motivo de su regreso? Uno de los principales asuntos del regreso de Yeshua es que Él viene para gobernar, Él viene para reinar desde Jerusalén y nadie podrá resistirle. Hoy el mundo quiere un gobernante, hoy el mundo quiere un líder, hoy el mundo está buscando que alguien tome la delantera y que gobierne este mundo y que ponga este mundo en orden. Pues no hay ningún humano con esa capacidad. Pero Yeshua, el regreso de Yeshua,
es para gobernar sobre toda la tierra, partiendo de Jerusalén. Él reinará desde Jerusalén y nadie podrá resistirle. Nadie podrá resistir este establecimiento del reino. Ni el antimachía, ni los globalistas, ni el falso profeta, ni todas las naciones que se van a ir contra Israel al final del tiempo. Nadie, mis hermanos, se va a poder resistir al reinado que viene, al reinado del Mashiach. Y esto está, mis hermanos, escrito en muchas partes de la palabra. Como le digo, son más de 150 profecías con respecto a la venida de Yeshua y con respecto al papel que él va a desempeñar en su venida. Cuando uno ve, por ejemplo, el Teilín capítulo 2, en este Teilín se habla ya de este aspecto de Yeshua. Y en el Teilín 2 dice el verso 6, pues yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh. Yo mismo he instalado a mi rey en Sión, o sea, en Jerusalén, en mi monte Kadosh. Ese es el lugar donde él se ubicará, porque ya se ha designado de que ese es el lugar desde donde él debe reinar. Más adelante dice en el Teilín 109, oh Elohei Teilatí, poderoso de mi alabanza, no pases por alto mis alabanzas en silencio. Porque hombres pecadores y astutos han abierto sus bocas contra mí, han hablado contra mí con lenguas astutas. Y en el 110, 2 dice, Adonai extenderá desde Sión su cetro poderoso para que tú rijas a tus enemigos alrededor de ti. Todo esto, mis hermanos, eran profecías que hablan de el papel que ejecutará Yeshua, que ejercerá él en su venida. Él viene como el gobernante universal, como el rey de toda la tierra para establecer su reino desde Jerusalén. Cuando Yeshua, él se establezca como rey, primero sabemos que él viene por etapas. Primero, él llegará a los aires, a los cielos. No tocará inmediatamente la tierra, pero luego regresará, se establecerá en Jerusalén y ahí establecerá su trono. Cuando él venga, él establecerá la paz mundial. Si vemos la búsqueda de estos días es la paz. Estos acuerdos que hubo en estos días, a ver si se podía hacer algo para la paz ahí en Medio Oriente. Pero solo Yeshua establecerá paz mundial. Y lo que dice el profeta Isaías es que las armas de guerra se convertirán en herramientas para la agricultura. O sea que el reino será, por un lado, un tiempo de paz mundial. 1000 años de paz, 1000 años de verdad, de prosperidad, de bendición, donde todo el mundo se dedicará sencillamente a producir. Las naciones del Medio Oriente, las naciones que rodean a Israel, estarán unidas en el servicio al Elohim de Israel. Todas las naciones del Medio Oriente. Y todas viajarán libremente por todo el territorio para adorar, para servir al Elohim de Israel. O sea, para servir al Mashiach, que estará reinando desde Jerusalén. Sabemos que nuestros primos árabes, ellos adoraban al Elohim de Israel hasta antes de que existiera el Islam. Ellos también eran seguidores de la misma fe de Abraham, pero fue cuando surge el Islam en el siglo VI, junto con Roma, que ellos se desvían
en la adoración a Alá, que es el mismo enemigo, que es a Satán. Pero al final, para el milenio, todas las naciones del Medio Oriente, todas las naciones del Medio Oriente estarán unidas en el servicio de Elohim. Esto nosotros lo vemos en el libro de Isaías capítulo 19, que es uno de los profetas que habla de lo que sucederá para el tiempo del milenio. Isaías 19, 6, 7 dice: los ríos se volverán hediondos, los canales del Nilo de Misraín serán drenados y se secarán, la caña y el carrizo se marchitarán, las plantas del río y el margen del Nilo y todos los sembrados será cerca del Nilo se secará, será aventado y desaparecerá. A ver, Isaías 11. 11. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el becerro, el león joven y la oveja engordada juntos, y un niño pequeño para guiarlos. La vaca y el oso pasarán juntos, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como buey. Y en el capítulo 65, aquí mismo del libro de Isaías, desde el verso 17 dice lo siguiente: porque habrá nuevos cielos y una nueva tierra, cosas pasadas no serán recordadas, ellas no